Buenas tardes, mi nombre es Susana y voy a comenzar la defensa de mi trabajo final de máster. Comenzamos. Bien, el título que tiene mi trabajo es Estrategias para la inclusión social en el aula del alumno con síndrome de Asperger, en adelante SA, desde el punto de vista docente. Está realizado por mí, Susana Aranda Gómez, y la tutorización ha sido realizada por María Verónica Martínez. El objetivo que me propongo con este estudio empírico es analizar las estrategias utilizadas para la mejora de las habilidades sociales en alumnos con síndrome de Asperger. De la literatura he seleccionado 5 de ellas y los resultados los analizaré a continuación. Pero primeramente vamos a definir el concepto de Asperger. En el DSM-4 viene como un trastorno diferenciado de los otros. El DSM-4 es el manual que tenemos de referencia para el diagnosticar todo tipo de trastornos, pero en su quinta revisión, el DSM-5, aparece integrado dentro del trastorno del espectro autista. Es decir, el TEA englobaría el síndrome de Asperger. Lorna Wynne es una autora que ha estudiado mucho sobre este síndrome y ha publicado un montón de artículos. Nos dice que las características que el síndrome de Asperger tiene es la falta de empatía, es decir, no pueden ponerse en la piel del otro, la interacción ingenua, inapropiada y unilateral, la poca o ninguna capacidad para formar relaciones de amistad, el habla pedante y repetitiva, la pobre comunicación no verbal, la intensa absorción por ciertos temas, aquellos temas que les obsesionan o que son de su gran interés, pueden llegar a ser expertos en ellos, y movimientos torpes y mal coordinados y posturas extrañas. Con esto no queremos decir que el desarrollo psicomotor de estos alumnos esté afectado, sino que digamos que tienen una mala coordinación. Aquellas que he destacado en negrita son las que inciden de pleno en el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos. Vives Montero apunta también en que carecen de inteligencia emocional. Por lo tanto, este estado incide también en el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos. Como justificación, siguiendo con el anterior autor han comentado, Vives Montero, nos dice: generalmente los niños con este diagnóstico tienen limitaciones para entender y emplear las reglas de conducta social, que se suman a los déficits de habilidades sociales adecuadas y a la carencia de intuición para determinar cuándo utilizar estas habilidades. Es decir, las estrategias que hemos analizado permiten dotar a los alumnos de estas herramientas para saber cuándo deben utilizarlas, cómo deben comportarse y para de este modo poder potenciar estas habilidades sociales que nos proponemos. De este modo, con estas herramientas se dará la inclusión educativa y social, puesto que les ayudaremos a nuestros alumnos a su pleno desarrollo, dándose así el diseño universal del aprendizaje, que es el que nos dice que todos nuestros alumnos deben tener la posibilidad de tener un desarrollo íntegro tanto académicamente como personalmente. Para ello se establecen una necesidad de apoyos que vienen recogidos en la Ley Orgánica de Educación, con sus correspondientes modificaciones por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOE modificada por la ONCE, donde establece que estos apoyos son necesarios para los alumnos diagnosticados con este síndrome. Además, observamos que la aplicación de estrategias para la potenciación de habilidades sociales ha sido estudiada por Vives Montero en un caso real con resultados muy positivos en la aplicación de un tratamiento multicompetente. Seguimos con una cita de Albert Einstein que nos dice que todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Cita que encontramos en San Salonis 2016. Albert Einstein lo que nos dice es que debemos dotar a todos nuestros alumnos de las herramientas necesarias para poder acceder a los aprendizajes.
Por ello, a nuestros alumnos debemos ayudarles a este desarrollo social, porque si no, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido por ser rechazado por los demás. ¿Qué son las habilidades sociales? Monjas las define como el conjunto de cogniciones, emociones y conductas que permitan relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz. Al incorporarse a la educación, ya sea infantil, primaria o secundaria, el alumno con síndrome de Asperger empieza a pertenecer a un grupo social que es independiente de su grupo familiar. Por ello, es tan importante cuidar estas habilidades sociales para que puedan relacionarse con sus iguales, así como con sus profesores. Las 5 estrategias que he seleccionado vienen de los artículos o estudios de Carreras Lledó y Baeza 2011, Díaz y Tena 2008, Gray 1998 y Sansalonis 2016. Son la primera, Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentativa o SCA, la segunda, Estructuración del ambiente y rutinas del aula, y la tercera, Anticipación de los cambios. La cuarta, entrenamiento de las habilidades sociales básicas a través de scripts. Y la quinta y última, la expresión de emociones a través del campo artístico. ¿Qué nos proponemos con estas 5 estrategias? Pues ver si los docentes las aplican con su alumnado con síndrome de Asperger y ver qué nivel de potenciación de las habilidades sociales obtenemos, con qué frecuencia y cuál sería la posible jerarquización de las mismas. En cuanto al método que hemos utilizado, vamos a hablar primeramente de los participantes. Para realizar este estudio me he basado en una serie de entrevistas y una encuesta. Para las entrevistas tenemos 3 sujetos, 2 maestras de educación infantil, la primera entrevistada o sujeto 1 con 32 años de experiencia y la segunda entrevistada o sujeto 2 con 12. Además, tenemos una maestra de pedagogía terapéutica, que es la tercera entrevistada o sujeto 3, con 9 años de experiencia en educación especial, pedagogía terapéutica y educación primaria. Para la encuesta, se ha tomado una muestra de la comunidad educativa a nivel estatal de diferentes especialidades sobre el trabajo de las habilidades sociales con alumnos con síndrome de Asperger y con el resto de alumnado, con un total de 68 participantes. Vamos a hablar ahora de los instrumentos. Las entrevistas personales constaron de 9 preguntas en las que valoramos la experiencia docente de las 3 maestras que sabemos que han tenido contacto directo en el aula con alumnos con síndrome de Asperger. Y el cuestionario que se realizó a través de la herramienta digital, la herramienta de Google de cuestionarios, y constaba de 19 preguntas. Las 5 primeras preguntas se refieren a datos profesionales y experiencia docente. Las 9 siguientes están relacionadas sobre la experiencia y formación en el síndrome de Asperger y finalizando con 5 últimas centradas en recabar la información sobre las estrategias para trabajar las habilidades sociales. Estas preguntas han sido de tipo cerrado o de respuesta muy corta para poder compararlas con las respuestas de las entrevistas personales. En cuanto al procedimiento, ¿cómo se han realizado? Pues las entrevistas personales se realizan mediante correo electrónico por imposibilidad de realizarlas cara a cara. Se contactó con personas que habían sido tutores de alumnos con Asperger y se les propuso realizar dicha entrevista. Ellas aceptaron y se hizo una devolución de la entrevista cumplimentada que pueden observar en el anexo 1 de mi trabajo. El cuestionario se administró por correo electrónico también y se ha enviado a algunos colegios públicos de la provincia de Alicante donde resido y se ha expuesto en foros dedicados a la docencia para obtener así una alta participación. Pueden observar las preguntas que se realizaron en el anexo 2 de mi trabajo. Para realizarlo utilizamos la herramienta de cuestionarios de Google como he comentado anteriormente. Esta herramienta además nos permite sacar los gráficos y figuras que se observan en mi trabajo, así como poder exportarlos a una hoja de cálculo Excel para analizar cada una de las preguntas, así como de cada uno de los encuestados que ha respondido.
En cuanto a los resultados, vamos a hablar primero de las estrategias que conocen. Las 5 de ellas son conocidas por la mayoría de los encuestados, así como de las entrevistadas. Únicamente tres personas que coinciden con el 4,4% de los encuestados marcan que no conocen ninguna de las 5 propuestas. Y observamos también las más votadas, que son la estructuración del ambiente y rutinas del aula y la anticipación de los cambios, como estrategias más conocidas por los encuestados. En cuanto a la pregunta, estrategias más utilizadas en el aula, la figura 3, observamos las dos más votadas. Coinciden además con las estrategias más conocidas, la estructuración del ambiente y rutinas del aula y la anticipación de los cambios, obteniendo unos porcentajes de prácticamente la mitad o más de la mitad de los encuestados dice haberla utilizado muy frecuentemente, muy utilizada en el aula o frecuentemente utilizada en el aula en ambas estrategias. También se preguntó cuál marcarían como estrategia principal. Casi la mitad de los encuestados marca la estructuración del ambiente y rutinas del aula como estrategia principal, siguiéndole con un 23,5% de los votos por el sistema de comunicación alternativa y aumentativa o SCAP. En cuanto a los entrevistados, existen opiniones diversas que a continuación desglosaré. En cuanto a los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, centrándonos ahora de lleno de cada una de las estrategias, podemos decir que esta primera es de escasa utilización en el aula, pero como hemos comentado anteriormente es la segunda más votada como estrategia principal a aplicar en el aula. Los datos que obtenemos es que el 52,9% de los encuestados conoce esta estrategia y es conocida por las 3 entrevistadas. Pasando ahora a hablar de la estructuración del ambiente y rutinas del aula, como he dicho, es una de las estrategias más utilizadas en el aula, además de ser la estrategia más votada como principal. Apenas 15 encuestados marcan que nunca la han utilizado en el aula o un 10,3% que solo la haya utilizado alguna vez. Esta estrategia también es una de las principales para las 3 entrevistadas. En cuanto a la anticipación de los cambios, es conocida por un 79,4% de los encuestados y por las 3 entrevistadas, y utilizada en el aula por un 20,6% y un 27,9%, en los ítems muy utilizada y frecuentemente utilizada en el aula respectivamente. Apenas un 23,5% dice no haberla utilizado en el aula. Al ser una de las estrategias principales y más conocidas, me fui directamente a aquel porcentaje, a aquellas personas que marcaron la opción no utilizada en el aula, y observamos que existe una concordancia entre las que contestan que no la han utilizado en el aula con las personas que no se han encontrado con un caso de síndrome de Asperger en sus aulas. En cuanto a la cuarta estrategia, el entrenamiento de las habilidades sociales básicas a través de scripts, decir que no ha sido utilizada en el aula o muy pocas veces, con un 54,4% y un 14,7% de los encuestados. Resaltar que es conocida por un 33,8% de los encuestados y que además el sujeto 3 no la trabajaba en su aula porque se encargaba de ello la maestra de audición y lenguaje. Para las 2 entrevistadas, el sujeto 1 y sujeto 2, es conocida y aplicada también en su aula esta estrategia. Y por último, en cuanto a la expresión de emociones a través del campo artístico, resaltar que es la estrategia principal para el sujeto 2 y decir que es conocida por un alto porcentaje de participantes, un 44,1%, pero un 41,2% dice no haberla empleado nunca en el aula, y después comentaremos por qué de este hecho. Por último, añadir que se preguntaba también en la encuesta cuál es la formación que tenían sobre TEA y síndrome de Asperger.
Casi un 81% de los encuestados marca que sí que tiene formación sobre este tema, ya sea a través de asignaturas de la universidad, cursos de formación, jornadas, congresos, formación en el centro, etcétera. Por lo tanto, podemos deducir que nuestras universidades gozan de buena salud en cuanto al tema de formación de los docentes, una buena formación docente, así como la iniciativa de los docentes para formarse en esta temática. Y yendo al meollo del asunto, vamos ahora al punto de la discusión. Podemos decir y resolver que las estrategias son válidas para la potenciación de las habilidades sociales, las 5 de ellas. En cuanto a la estructuración del ambiente y rutinas del aula y la anticipación de los cambios, son las dos estrategias mejor valoradas, tanto más conocidas y más aplicadas en el aula. Carreras, Lledó y Baeza inciden en la necesidad, en este tipo de alumnado, de que el aula esté estructurada de manera sencilla, donde los apoyos visuales sean claros y concretos, para evitar el estrés y la ansiedad. Esta característica debe ser conocida por los docentes, puesto que dan mucha importancia a estas dos estrategias, como lo observamos también en las 3 entrevistadas, que marcan también como principales estas dos estrategias. El desorden en el aula o los cambios repentinos producen un estado de nervios, ansiedad o estrés que repercuten en el estado emocional de nuestros alumnos con Asperger. En cuanto a la expresión de emociones a través del campo artístico, es la menos utilizada en el aula. Pero como he comentado anteriormente, el sujeto 2 la marca como principal, y esto es debido a las habilidades artísticas de su alumno con Asperger. Díaz y Tena aplicaron esta estrategia a un alumno autista de alto funcionamiento, con habilidades especiales para el dibujo. Por ello, podemos deducir que esta estrategia es buena, pero necesitamos averiguar antes si nuestro alumno con síndrome de Asperger tiene esta disposición, este interés por el campo artístico en particular. En cuanto a los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa o SCA, hemos extraído esta estrategia de San Salonis. Es conocida por un alto porcentaje, pero en cambio es de poca aplicación en el aula, 48,5%, coincidiendo con las entrevistadas. No debemos relevar esta estrategia a un segundo plano, puesto que la comunicación pictórica, por ejemplo, es una de las más utilizadas para alumnos con TEA. Aún así, es los resultados que hemos obtenido y no es de mucha aplicación en el aula para nuestros encuestados, así como para las 3 entrevistadas. Además, los encuestados y las entrevistadas coinciden en su mayoría en que la aplicación de una, varias o todas las estrategias propuestas conlleva una mejora en el progreso de las habilidades sociales del alumnado con síndrome de Asperger. Por tanto, después de analizar los resultados, podríamos realizar una jerarquización de estrategias. En primer lugar, estructuración del ambiente y rutinas del aula. En el segundo, y de cerca, la anticipación de los cambios. En tercera posición, expresión de emociones a través del campo artístico. En el cuarto, sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, o SCA. Y en el quinto puesto, entrenamiento de las habilidades sociales básicas a través de scripts. Para ello, para poder realizar una investigación futura, se podría realizar escoger un aula donde esté integrado un alumno con síndrome de Asperger, aplicar dichas estrategias y para ello realizar un sociograma trimestral para ver el grado de inclusión social y de aceptación por parte de los compañeros o el grado de sentimiento de grupo que tiene el alumno a través de la aplicación de dichas estrategias. Así podremos ver la evolución y si de verdad son de buena aplicación en el aula con un sujeto determinado. Para realizar mi trabajo me he apoyado en diferentes publicaciones que pueden observar en las referencias bibliográficas de mi trabajo y en las 2 diapositivas que observan a continuación. Y sin más, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y me despido. Un saludo
muy cordial.